La noche que descubrió que doctrina que había predicado 15 años no existía en iglesia primitiva, Pastora Verónica Ramírez no lloró de tristeza, lloró de alivio, porque finalmente entendió por qué siempre sintió que algo faltaba. Verónica fue pastora evangélica pentecostal 15 años, autora 2 libros anticatólicos, especializada apologética contra Roma, abril 2022. Miembro Congregación Pregunta, ¿leyó Padres Iglesia o repite lo que otros dijeron? Verónica admite, nunca los leyó. 24 abril, 11:47 p.m. Lee Ignacio Antioquía, año 107. Shock, Ignacio discípulo. Juan enseña autoridad obispos, más Eucaristía, presencia real. Investiga 6 meses. Justino, año 150, describe misa católica. Ireneo, año 180, enseña sucesión apostólica, más primado Roma. Septiembre. Descubre Canon Biblia, definido por obispos católicos concilios, Hipona, 393, y Cartago, 397. Pregunta devastadora. ¿Cómo predico sola escritura si necesité autoridad iglesia para tener Biblia? 5 de octubre 2022. Escribe, he estado equivocada 15 años. Renuncia pastora. Padre la rechaza. Hoy católica. Este es testimonio de Verónica Soledad Ramírez Herrera. La noche que descubrí que la doctrina que había predicado durante 15 años no existía en la iglesia primitiva, no lloré de tristeza, lloré de alivio, porque finalmente entendí por qué siempre había sentido que algo faltaba en mi teología, porque después de 15 años como pastora evangélica seguía teniendo una pregunta que no podía responder. Sí, solo la Biblia es tan clara. ¿Por qué existen 40,000 denominaciones protestantes diferentes? Esa noche era el 5 de octubre de 2022. Eran las 9:30 de la noche. Yo estaba sentada en mi oficina pastoral, rodeada de libros que acababa de leer durante 6 meses. Libros de Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Ireneo de León, Agustín de Hipona, los padres de la iglesia primitiva. Y acababa de escribir en mi diario personal algo que cambiaría mi vida para siempre. He estado enseñando sola escritura durante 15 años, pero acabo de descubrir que los cristianos del año 110 después de Cristo no creían en sola escritura. Creían en la autoridad del obispo. ¿Qué he estado haciendo? Cerré mi diario, miré los libros apilados en mi escritorio y lloré durante 2 horas, porque me di cuenta de que durante 15 años había estado equivocada. Mi nombre es Verónica Soledad Ramírez Herrera. Tengo 42 años. Fui pastora evangélica pentecostal durante 15 años. Escribí 2 libros atacando a la Iglesia Católica. Di cientos de sermones predicando contra Roma. Especialicé mi ministerio en apologética anticatólica. Y hoy soy católica. Pero no me convertí por emoción. No me convertí por una experiencia mística. Me convertí porque hice algo que debía haber hecho desde el principio. Investigar honestamente qué enseñaba la iglesia primitiva antes de acusarla de corrupta. Y lo que descubrí me destruyó y me reconstruyó. Déjame contarte cómo llegué aquí. Nací en 1982 en Houston, Texas, en una familia evangélica pentecostal. No era solo que fuéramos evangélicos, éramos una dinastía pastoral. Mi bisabuelo fue pastor, mi abuelo fue pastor, mi padre, Héctor Ramírez, es pastor. Mi hermano menor, David, es pastor. Crecí en el púlpito, literalmente. Mis primeros recuerdos son de estar sentada en la primera fila de la iglesia Nuevo Pacto, que mi padre fundó en 1985, escuchándolo predicar con pasión contra el catolicismo. La iglesia católica, decía mi padre cada Semana Santa, es Babilonia la Grande, adoran a María, rezan a santos muertos, inventaron doctrinas que no están en la Biblia, se corrompieron en la Edad Media. Nosotros regresamos al Evangelio puro. Yo lo creí todo. ¿Por qué no lo creería? Mi padre era pastor.
Había estudiado teología, sabía de lo que hablaba, y todo lo que decía sonaba lógico. Solo la Biblia, solo la fe, solo Cristo. A los 16 años sentí el llamado al ministerio. A los 20 entré al seminario. A los 24 obtuve mi licenciatura en teología. Y a los 27, en 2009, fui ordenada como pastora en la iglesia de mi padre. Recuerdo ese día, el olor a las flores blancas que decoraban el altar, el calor de las luces en el pequeño auditorio donde se reunían 300 personas, las manos de mi padre sobre mi cabeza mientras oraba. Dios, úngela para predicar tu palabra pura, sin las corrupciones de Roma. Durante los siguientes 15 años, eso fue exactamente lo que hice. Prediqué contra el catolicismo cada oportunidad que tuve. Escribí 2 libros, La verdad sobre Roma en 2015 y Regresando a la Biblia en 2018. Ambos fueron exitosos en el circuito evangélico hispano de Estados Unidos. Vendí miles de copias. Di conferencias en iglesias desde Texas hasta California. Me especialicé en apologética anticatólica. Podía refutar cada doctrina católica en 5 minutos. María no es mediadora. Los santos no interceden. El purgatorio no existe. La misa no es sacrificio. El Papa no tiene autoridad. La Iglesia se corrompió en el Concilio de Nicea en el año 325. Tenía todas las respuestas. O eso pensaba. Pero había algo que siempre me molestó. Una pregunta que nunca pude responder satisfactoriamente. Si solo la Biblia es tan clara, ¿por qué los protestantes no podemos ponernos de acuerdo en qué enseña? Verás, yo pertenecía a una denominación que se había separado de otra denominación 20 años antes por un desacuerdo sobre el bautismo, y esa denominación se había separado de otra por un desacuerdo sobre los dones del Espíritu, y esa de otra por un desacuerdo sobre la predestinación, y así sucesivamente. 40,000 denominaciones protestantes diferentes, todas diciendo solo la Biblia. Todas interpretándola diferente. Cada vez que predicaba sobre la unidad de la iglesia, sentía una incomodidad en mi estómago, porque estaba predicando algo que mi propia tradición contradecía con su existencia, pero siempre suprimía esa duda. El problema, me decía, no es sola escritura. El problema es que hay cristianos carnales que no interpretan bien. Hasta el 12 de marzo de 2022. Esa noche estaba preparando un sermón para el domingo siguiente. El tema era la unidad bíblica. Estaba leyendo Juan capítulo 17, versículo 21, donde Jesús ora, que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Leí ese versículo y algo en mí se rompió. Cerré mi Biblia, miré mi oficina pastoral, las paredes llenas de diplomas teológicos, los estantes llenos de libros de Calvino, Lutero, MacArthur, Sproul, la foto en mi escritorio de mi ordenación como pastora. Y pensé, soy una hipócrita, porque ¿cómo podía predicar sobre la unidad bíblica cuando pertenecía a una denominación que se había separado de otra hace 20 años? ¿Cómo podía hablar de un solo cuerpo cuando el protestantismo estaba fragmentado en 40,000 pedazos? Y por primera vez en mi vida me permití hacer una pregunta que había evitado durante 15 años. ¿Y si sola escritura no funciona? ¿Y si la fragmentación protestante es evidencia de que solo la Biblia sin autoridad produce caos? Esa pregunta me aterrorizó. Porque si sola escritura no funcionaba, entonces toda mi teología se caía. Un mes después, en abril de 2022, algo pasó que cambió todo. Un miembro de mi congregación, un hombre llamado Miguel, que se había convertido del catolicismo al evangelicalismo años atrás, se me acercó después del servicio dominical. Pastora Verónica, me dijo con una expresión de genuina curiosidad, tengo una pregunta.
Usted siempre dice que la Iglesia Católica se corrompió en el siglo IV, que los padres de la Iglesia cayeron en apostasía, pero ¿usted los ha leído o está repitiendo lo que otros pastores dijeron? Me sentí ofendida. Miguel, le respondí defensivamente, no necesito leer a los padres de la Iglesia, tengo la Biblia, eso es suficiente. Miguel asintió lentamente. Entiendo, pastora. Pero estos hombres conocieron a los apóstoles. Ignacio de Antioquía conoció personalmente al apóstol Juan. Policarpo fue discípulo directo de Juan. Ireneo fue discípulo de Policarpo. ¿No deberíamos saber qué enseñaban antes de acusarlos de corruptos? No supe qué responder. Esa noche, sola en mi casa, la pregunta de Miguel me persiguió y tuve que admitir algo doloroso. Nunca había leído a los padres de la Iglesia directamente. Solo había leído lo que pastores protestantes decían sobre ellos. Recuerdo estar sentada en mi sala con una taza de café que se enfriaba en mis manos, mirando la pared, pensando, si voy a refutar el catolicismo, debería al menos saber qué enseñaban los cristianos primitivos. Así que al día siguiente, 24 de abril de 2022, abrí mi computadora y busqué los escritos de Ignacio de Antioquía. Eran las 11 de la noche. Estaba en mi oficina pastoral. El olor a café viejo llenaba el aire. La luz de mi lámpara de escritorio creaba sombras en las paredes, y en la pantalla azul de mi laptop empecé a leer las cartas de un hombre que había conocido al apóstol Juan y que escribió en el año 107 después de Cristo, y lo primero que leí me dejó paralizada. En su carta a los esmirniotas, Ignacio escribió, sigan al obispo como Cristo sigue al Padre. Donde está el obispo, está la Iglesia Católica. Leí esa frase 3 veces. Donde está el obispo, está la Iglesia Católica. Año 107, solo 6 años después de que el apóstol Juan escribiera su evangelio. Y Ignacio, discípulo de Juan, ya estaba hablando de obispos con autoridad. Ya estaba usando la palabra católica para describir la iglesia. Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo. En la misma carta, Ignacio escribió sobre la Eucaristía. Absténganse de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo. La carne de nuestro Salvador. Presencia real. En el año 107, cerré mi laptop. Me quedé sentada en la oscuridad de mi oficina, escuchando el zumbido del aire acondicionado, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies, porque durante 15 años había enseñado que la Eucaristía como presencia real era una invención medieval, que la autoridad de los obispos era una corrupción del siglo IV. Pero Ignacio, discípulo directo del apóstol Juan, enseñaba ambas cosas en el año 107. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, luchando con lo que acababa de leer. Durante las siguientes semanas leí obsesivamente Justino Mártir, Ireneo de León, Tertuliano, Cipriano, cada padre de la iglesia que pude encontrar. En mayo de 2022 leí la primera apología de Justino Mártir, escrita en el año 150, y en el capítulo 66, Justino describe exactamente cómo era una misa cristiana en el año 150. En el día llamado del Sol, escribió, se hace una reunión de todos los que viven en las ciudades o en los campos. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Luego el que preside exhorta con un discurso. Luego nos levantamos todos a una y elevamos oraciones. Y cuando termina nuestra oración, se ofrece pan y vino y agua. Y el que preside eleva oraciones y acciones de gracias, y el pueblo aclama diciendo amén, y se hace la distribución y participación de los alimentos consagrados. Leí eso y sentí que mi mundo se desmoronaba, porque Justino estaba describiendo una misa católica, completa, lecturas, homilía, oraciones, consagración,
comunión, en el año 150, apenas 50 años después de que el apóstol Juan falleciera. Y luego Justino escribió algo que me destruyó. No recibimos estas cosas como pan común y bebida común, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador se hizo carne por la palabra de Dios, de la misma manera el alimento sobre el cual se ha pronunciado la acción de gracias se convierte en la carne y sangre de Jesús. Presencia real. Otra vez, año 150. Me levanté de mi escritorio y caminé por mi oficina. No podía quedarme quieta. Mi mente estaba tratando de reconciliar lo que estaba leyendo con lo que había predicado durante 15 años. Tal vez, pensé, estos son casos aislados. Tal vez Ignacio y Justino se equivocaron. Así que en junio de 2022 leí a Ireneo de Lyon. Ireneo fue discípulo de Policarpo, quien fue discípulo del apóstol Juan. Ireneo escribió en el año 180, 2 generaciones después de los apóstoles, y en su obra Contra las herejías, Ireneo hace algo que me dejó sin palabras. Lista todos los obispos de Roma desde el apóstol Pedro hasta su tiempo, nombre por nombre. Los apóstoles, escribe Ireneo, fundaron y edificaron la iglesia en Roma, encomendaron el ministerio del episcopado a Lino. A Lino le sucedió Anacleto. Después de él, en tercer lugar desde los apóstoles, Clemente obtuvo el episcopado. Y sigue, una lista completa de sucesión apostólica. Luego Ireneo escribe algo que me hizo cerrar el libro y sentarme en silencio durante media hora. A esta iglesia, por su origen más excelente, es necesario que toda iglesia acuda, esto es, los fieles de todas partes, porque en ella siempre se ha conservado la tradición que viene de los apóstoles. Primado de Roma, autoridad especial de la Iglesia de Roma, en el año 180. Era el 26 de junio de 2022, 2:14 de la madrugada. No podía dormir. Me levanté de mi cama y fui a mi escritorio. Abrí mi diario personal y escribí con mano temblorosa. Ireneo conoció a Policarpo, quien conoció a Juan. Esto es 2 generaciones después de los apóstoles. Y ya enseñaba obispos con autoridad, sucesión apostólica, primado de Roma, Eucaristía como presencia real. Esto no es corrupción medieval. Esto es cristianismo del año 180, que he estado predicando durante 15 años. Durante julio y agosto de 2022, leí las actas de los concilios ecuménicos. Nicea en 325, Constantinopla en 381, Éfeso en 431, Calcedonia en 451. Y en cada concilio vi lo mismo. Obispos con autoridad, reuniéndose para definir doctrina, con el obispo de Roma teniendo un papel especial. Si sola escritura era la verdad, ¿por qué la iglesia primitiva nunca funcionó así? Pero el golpe final vino en septiembre de 2022. Estaba investigando cómo se formó el canon de la Biblia. ¿Quién decidió qué libros iban en la Biblia y cuáles no? Y descubrí algo que me devastó. El canon del Nuevo Testamento fue definido oficialmente en el Concilio de Hipona en el año 393 y confirmado en el Concilio de Cartago en el año 397 por obispos católicos en concilios con autoridad episcopal. Me senté en mi oficina mirando esta información en mi pantalla y una pregunta me golpeó como un martillo. He predicado sola escritura durante 15 años, solo la Biblia, pero la Biblia que uso fue definida por la autoridad de la Iglesia Católica en concilios. ¿Cómo puedo decir solo la Biblia si necesité la autoridad de la Iglesia para saber cuáles libros son la Biblia? Fue como si todo mi sistema teológico colapsara en un segundo. Porque si aceptaba la autoridad de la Iglesia Católica para definir el canon de la Biblia, entonces ya había aceptado que la Iglesia tiene autoridad además de la Biblia, lo cual destruye sola escritura.
El 5 de octubre de 2022, a las 9:30 de la noche, estaba sentada en mi oficina pastoral, rodeada de todos los libros que había leído durante 6 meses. Ignacio, Justino, Ireneo, Tertuliano, Cipriano, Agustín, las actas de los concilios, la historia del canon bíblico, y acababa de leer una frase de Agustín de Hipona que escribió en el año 397. No creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. Agustín, uno de los padres de la teología protestante, admitiendo que necesitaba la autoridad de la Iglesia. Cerré el libro, tomé mi diario y escribí: durante 15 años he predicado que la Iglesia Católica se corrompió en la Edad Media, pero acabo de leer a los cristianos del año 100, 150, 180, 300, 400. Todos enseñaban autoridad de los obispos, sucesión apostólica, Eucaristía como presencia real, primado de Roma. No fue corrupción medieval, fue cristianismo desde el principio. He estado equivocada durante 15 años. Y entonces empecé a llorar. No lloré de tristeza, lloré de alivio, porque finalmente entendí por qué siempre había sentido que algo faltaba. ¿Por qué la fragmentación protestante nunca tuvo sentido para mí? ¿Por qué solo la Biblia producía 40,000 interpretaciones diferentes? Porque sola escritura no era cómo la iglesia primitiva funcionaba, nunca lo fue. Lloré durante 2 horas esa noche, y cuando terminé de llorar, tomé una decisión. Tenía que convertirme al catolicismo, pero sabía lo que eso significaba. Significaba renunciar como pastora, significaba perder mi salario, mi casa pastoral donde había vivido durante 13 años, mi seguro médico. Significaba que mi familia me rechazaría, que la comunidad evangélica me atacaría, que perdería todo lo que había construido durante 15 años, pero no podía ignorar la evidencia. No podía seguir predicando algo que sabía que estaba equivocado. El 15 de noviembre de 2022, renuncié como pastora de la iglesia Nuevo Pacto. Le dije a mi padre, al pastor Héctor Ramírez, que me iba a convertir al catolicismo. Recuerdo esa conversación. Estábamos en su oficina pastoral, el mismo lugar donde me había ordenado 13 años antes. El olor familiar a libros viejos y café, la luz de la tarde entrando por la ventana. Papá, le dije, investigué a los padres de la iglesia, leí a Ignacio, a Ireneo, a Agustín y descubrí que todo lo que hemos predicado contra el catolicismo está equivocado. La iglesia católica no se corrompió. La iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Mi padre se quedó callado durante 1 minuto largo. Luego me miró con una expresión que nunca había visto en él. No era enojo, era decepción profunda mezclada con dolor. Verónica, me dijo finalmente, ¿entiendes lo que estás diciendo? Estás diciendo que yo, tu abuelo, tu bisabuelo, hemos estado equivocados durante 100 años, que nuestro ministerio ha sido en vano. No, papá, le respondí. No ha sido en vano. Predicaron a Cristo, llevaron personas a Jesús. Pero sí, estábamos equivocados sobre la iglesia y la honestidad me obliga a admitirlo. Entonces, dijo mi padre levantándose de su silla, ya no eres bienvenida en esta iglesia. Y si te haces católica, ya no eres mi hija en la fe. Esas palabras me dolieron más que cualquier otra cosa. Salí de esa oficina sabiendo que acababa de perder a mi familia. Los siguientes meses fueron los más difíciles de mi vida. Mi hermano David, el copastor de la iglesia, dejó de hablarme completamente. Mi madre Gloria mantuvo contacto mínimo, llorando cada vez que hablábamos. El 90% de mi familia extensa me rechazó. La comunidad evangélica hispana de Houston me atacó públicamente. Pastores que habían sido mis amigos durante 20 años me llamaron traidora y apóstata. Las conferencias que tenía programadas fueron canceladas. La editorial que había publicado mis 2 libros los retiró de circulación. Tuve que mudarme de la casa pastoral,
buscar trabajo secular porque ya no tenía ministerio, reconstruir mi vida desde cero. Pero en medio de todo ese dolor había paz, porque sabía que estaba siguiendo la verdad, y la verdad vale más que la comodidad. El 15 de agosto de 2023, fiesta de la Asunción de María, fui recibida en la Iglesia Católica en la Catedral del Sagrado Corazón en Houston. Fui bautizada condicionalmente, confirmada y recibí mi primera comunión. Cuando el sacerdote puso la hostia consagrada en mis manos y dijo, "El cuerpo de Cristo", lloré, porque después de 15 años predicando que la Eucaristía era solo un símbolo, finalmente estaba recibiendo a Jesús verdaderamente presente. Hoy, 14 meses después de mi conversión, mi vida es completamente diferente. Trabajo en una librería católica. No tengo el salario que tenía como pastora, no tengo la posición que tenía, pero tengo algo que nunca tuve antes: certeza de estar en la iglesia que Cristo fundó. Empecé un blog llamado Regresando a la Iglesia Primitiva, donde cuento mi historia y ayudo a evangélicos que están investigando el catolicismo. Doy charlas en parroquias con el título de Predicadora Anticatólica a Católica Convencida, mi viaje a través de los padres de la Iglesia. Y he acompañado a 23 exevangélicos en su proceso de conversión al catolicismo. Personas que, como yo, descubrieron que la iglesia primitiva no era protestante. Escribí cartas personales de disculpa a todas las personas a las que les vendí mis libros anticatólicos. Les expliqué que estaba equivocada, que investigué, que la evidencia histórica está del lado católico. Mi padre, el pastor Héctor Ramírez, todavía no me habla. Han pasado 2 años. Mi madre me llama una vez al mes. Conversaciones incómodas de 10 minutos. Mi hermano David me bloqueó en todas las redes sociales. Perdí mi familia, perdí mi ministerio, perdí mi reputación en la comunidad evangélica, pero gané la verdad. Y la verdad es más valiosa que todo lo que perdí. Si eres pastor, predicador, líder evangélico o alguien que ha enseñado contra el catolicismo sin investigar a los padres de la iglesia, déjame decirte algo que aprendí. La honestidad intelectual a veces te obliga a admitir que estabas equivocado. Durante 15 años ataqué a la Iglesia Católica sin haber leído nunca a Ignacio de Antioquía, quien conoció al apóstol Juan, sin haber leído a Ireneo de León, quien estaba a 2 generaciones de los apóstoles, sin haber investigado cómo se formó el canon de la Biblia. Repetí argumentos que otros pastores me enseñaron. Creí lo que me dijeron sin verificarlo yo misma. Y cuando finalmente investigué, descubrí que todo lo que había predicado estaba equivocado. La Iglesia Católica no inventó la misa en la Edad Media. Justino Mártir la describe en el año 150. La Iglesia Católica no inventó la autoridad de los obispos. Ignacio de Antioquía la enseña en el año 107. La Iglesia Católica no inventó la sucesión apostólica. Ireneo la documenta en el año 180. La Iglesia Católica no inventó el primado de Roma. Ireneo lo reconoce en el año 180. Todo estaba ahí, en los escritos de los cristianos que vivieron inmediatamente después de los apóstoles. Yo solo tenía que tener la humildad de leerlos honestamente, y cuando lo hice tuve que elegir: ignorar la evidencia para mantener mi posición cómoda o seguir la verdad sin importar el costo. Elegí la verdad. Y sí, el costo fue alto. Perdí familia, perdí amigos, perdí ministerio, perdí reputación, pero gané algo que no tiene precio: la certeza de estar en la iglesia que Cristo fundó hace 2000 años, la iglesia que ha preservado la fe apostólica en línea ininterrumpida desde Pedro hasta hoy. Si estás leyendo esto y eres evangélico, te hago el mismo desafío que Miguel me hizo a mí. Antes de atacar a la Iglesia Católica, lee a los padres de la Iglesia. Lee a Ignacio de Antioquía.
lee a Justino Mártir, lee a Ireneo de León, lee las actas de los concilios ecuménicos, investiga cómo se formó el canon de la Biblia. Y si descubres, como yo descubrí, que la iglesia primitiva no era protestante, entonces tienes una decisión que hacer. Puedes ignorar la evidencia, puedes decir, no importa lo que enseñaban los padres de la iglesia, yo tengo la Biblia. O puedes tener la honestidad de admitir que tal vez, solo tal vez, la Iglesia Católica tiene razón y que los que nos separamos de ella en el siglo XVI fuimos nosotros los que nos equivocamos. Esa honestidad te va a costar. Me costó todo lo que tenía, pero la verdad vale más que la comodidad. Y Cristo merece nuestra honestidad, incluso cuando esa honestidad destruye todo lo que creíamos. Mi nombre es Verónica Soledad Ramírez Herrera. Tengo 42 años y soy católica. Durante 15 años fui pastora evangélica predicando contra Roma. Pero la honestidad intelectual me llevó a investigar la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva me llevó a casa, a la iglesia católica. Si tú también estás investigando, si tienes dudas sobre las doctrinas protestantes, si te preguntas por qué hay 40,000 denominaciones, si solo la Biblia es tan claro, déjame decirte, la respuesta está en la iglesia primitiva. Lee a los padres, investiga honestamente y deja que la evidencia te lleve a donde sea que te lleve, aunque te cueste todo, porque la verdad vale más que todo lo que puedas perder. Las historias reales tienen el poder de transformar vidas. La que acabas de escuchar puede ser el inicio del cambio en la vida de alguien más. Ayúdanos a compartir este mensaje. Dale like si este testimonio resonó contigo. Suscríbete para más historias de transformación y fe. Comparte con alguien que esté buscando respuestas. Comenta tu propia experiencia abajo. Tu historia también puede inspirar a miles. Gracias por ser parte de esta comunidad de buscadores de verdad. Hasta el próximo testimonio.